El reloj del tablero marcaba una hora imposible para él. Demasiado temprano. El millonario nunca regresaba antes del anochecer, nunca rompía sus rutinas, nunca sorprendía a nadie. Pero ese día, mientras el auto avanzaba por la avenida vacía y el cielo aún conservaba un tono gris azulado, sintió un peso extraño en el pecho como si algo invisible lo estuviera empujando de vuelta a casa. No sabía por qué había decidido regresar antes de tiempo. Solo sabía que, si no lo hacía, algo importante se perdería para siempre. Durante años, su vida había sido una sucesión de reuniones, contratos firmados con sonrisas frías, vuelos privados y hoteles de lujo que olían todos igual. Había construido un imperio desde la nada, o eso era lo que siempre repetía a la prensa. Lo que nunca decía era el precio que había pagado. El silencio en su mansión era tan profundo que a veces parecía gritarle. Las paredes blancas, los muebles impecables, los pasillos interminables, todo estaba diseñado para impresionar, pero nada para abrazar. Su esposa había muerto 3 años atrás y desde entonces la casa se había convertido en un museo del pasado. Cada objeto seguía en su lugar exacto como si moverlo fuera una traición. Su hijo, un niño de 9 años llamado Mateo, se había vuelto callado, demasiado serio para su edad. El millonario se decía a sí mismo que trabajaba tanto por él, que todo ese dinero era para asegurarle un futuro brillante. Pero en el fondo sabía que el trabajo también era una excusa para no enfrentarse a su propia ausencia. Aquella mañana canceló una reunión importante sin dar explicaciones. Su asistente quedó en silencio al otro lado del teléfono, acostumbrada a obedecer sin preguntar. El chófer lo miró por el retrovisor, sorprendido por la dirección. El millonario no dijo nada. Solo observó cómo la ciudad despertaba lentamente, vendedores abriendo sus puestos, niños caminando hacia la escuela, madres apuradas, padres distraídos. Una vida normal que él había dejado de vivir hacía mucho tiempo. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión, el guardia de seguridad levantó las cejas. No era la hora. El millonario bajó sin saludar y caminó hacia la puerta principal con pasos lentos como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Al entrar, el silencio lo envolvió de inmediato. No había música, no había voces, solo el eco suave de sus propios pasos sobre el mármol. Dejó el abrigo en el respaldo de una silla y avanzó por el pasillo principal. Entonces lo escuchó, un sonido tan simple que casi no lo reconoció al principio. Una risa infantil. Se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Mateo casi nunca reía, no desde la muerte de su madre. La risa venía del salón pequeño, el que casi nunca se usaba, el que daba al jardín trasero. Caminó despacio, conteniendo la respiración como si temiera que cualquier ruido rompiera aquel momento frágil. Al acercarse, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó inmóvil. Mateo estaba sentado en el suelo, rodeado de lápices de colores y hojas de papel. Frente a él, arrodillada, estaba Rosa, la mujer de limpieza. Una mujer sencilla, de manos ásperas y sonrisa cansada, que llevaba años trabajando en la casa casi sin ser vista. Rosa sostenía un dibujo torpe pero lleno de colores. Mateo la miraba con atención absoluta, con los ojos brillantes, mientras ella le explicaba algo con gestos exagerados. En el suelo había varios dibujos más, casas, árboles, figuras humanas tomadas de la mano. En uno de ellos, el millonario reconoció algo que le apretó el pecho, una familia completa con una mujer de cabello largo en el centro, sonriendo. Mateo se inclinó hacia adelante y abrazó a Rosa con una naturalidad que el millonario no recordaba haber visto en su hijo desde hacía años. La mujer, sorprendida, le devolvió el abrazo con cuidado como si temiera romper algo delicado. El niño apoyó la cabeza en su hombro y Rosa cerró los ojos un segundo, respirando hondo. El millonario sintió que las lágrimas subían sin pedir permiso. Aquella escena inesperada lo golpeó con una fuerza brutal. No era solo la risa de su hijo. Era la prueba silenciosa de todo lo que él no había estado allí para dar. Mientras él firmaba contratos y acumulaba cifras, otra persona había llenado los vacíos que él había dejado.
Retrocedió un paso, apoyándose en la pared. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, incontrolables. No recordaba la última vez que había llorado así. Quizá nunca lo había hecho. Durante años había entrenado su rostro para no mostrar debilidad, para no dejar ver nada. Pero en ese instante, frente a esa escena tan simple y tan poderosa, toda su armadura se resquebrajó. Recordó a su esposa, su risa, la forma en que se sentaba en el suelo con Mateo a dibujar durante horas. Recordó cómo él solía decir que no tenía tiempo, que más tarde, que después. Recordó promesas incumplidas, noches llegando tarde, mañanas saliendo antes de que el niño despertara. Todo volvió de golpe, como una ola imposible de detener. Rosa levantó la vista y lo vio. Sus ojos se agrandaron por un segundo. Mateo también se giró. Al ver a su padre, su expresión cambió. No hubo reproche, no hubo enojo. Solo una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que dolió más, resignación. Como si no esperara nada de él. El millonario dio un paso adelante, con la voz atrapada en la garganta. No dijo nada. No podía. Mateo se levantó despacio, sosteniendo uno de los dibujos. Caminó hacia su padre y se lo ofreció. Era el dibujo de la familia. El niño lo miró en silencio, esperando algo. El millonario tomó el papel con manos temblorosas. En el dibujo, él aparecía alto, con una sonrisa grande. Una versión de sí mismo que casi había olvidado. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando los colores. Se arrodilló frente a su hijo, rompiendo cualquier protocolo, cualquier imagen de poder. Lo abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que desapareciera. Mateo se quedó quieto unos segundos, sorprendido. Luego, lentamente, devolvió el abrazo. Sus brazos pequeños rodearon el cuello de su padre. El millonario cerró los ojos y respiró el olor de su hijo, ese olor a infancia que el tiempo no perdona. En ese abrazo, algo cambió para siempre. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. El millonario comenzó a llegar temprano más seguido. Al principio, Mateo lo miraba con desconfianza, como si temiera que fuera solo una ilusión pasajera. Pero poco a poco, la constancia fue derribando muros. Empezaron a cenar juntos, a hablar de la escuela, a caminar por el jardín al atardecer. El silencio de la casa fue reemplazado por sonidos nuevos, risas, preguntas, incluso discusiones pequeñas, normales, humanas. Rosa seguía trabajando allí, pero ahora el millonario la veía de verdad. Entendió que aquella mujer, sin saberlo, había sido un puente entre él y su hijo. Un día, se sentó a hablar con ella, a escuchar su historia. Rosa le contó de sus propios sacrificios, de un hijo que veía poco porque tenía que trabajar, de sueños sencillos nunca cumplidos. El millonario escuchó en silencio, aprendiendo por primera vez a no ser el centro de todo. Decidió ayudarla, no con caridad vacía, sino con oportunidades reales. Le ofreció horarios más flexibles, apoyo para que pudiera estudiar, un salario justo. Rosa lloró ese día, agradecida, pero sobre todo sorprendida de ser tratada con dignidad. Mateo observaba todo, aprendiendo una lección que ningún dinero podía comprar. El trabajo del millonario cambió también. Delegó, confió, renunció a contratos que le robaban tiempo y paz. Descubrió que el éxito, sin presencia no era éxito, sino una jaula dorada. Hubo momentos difíciles, decisiones duras, miedos. Pero cada vez que dudaba, recordaba aquella mañana, aquella risa, aquel dibujo manchado de lágrimas. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un museo. Las fotos volvieron a las paredes, los colores regresaron a las habitaciones. Mateo volvió a reír con libertad, a soñar en voz alta. El millonario aprendió a escuchar, a pedir perdón, a estar. No fue perfecto. Falló muchas veces, pero esta vez, se quedó. Una tarde, meses después, regresó temprano otra vez. Encontró a Mateo dibujando solo. Se sentó a su lado, tomó un lápiz y empezó a dibujar torpemente. El niño rió, el millonario rió con él. En ese momento, entendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en esos instantes simples que el dinero no puede comprar ni recuperar.
La vida no le devolvió a su esposa, pero le dio una segunda oportunidad como padre, como ser humano. Y esa oportunidad nació de una escena inesperada, de una llegada antes de tiempo, de unas lágrimas que finalmente se permitieron caer. Porque a veces, el mayor milagro ocurre cuando decidimos llegar temprano a nuestra propia vida. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que nunca es tarde para cambiar, para estar, para amar. Valora a quienes están contigo hoy, antes de que el tiempo decida por ti. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que nos recuerdan lo que realmente importa.